Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente para que podamos desandar esta segunda parte del proceso de escritura correspondiente al tercer módulo en nuestro taller de escritura del profesorado de educación superior. Así que sin más vueltas, vamos a ir a compartir la segunda parte de la presentación que ustedes ya pudieron ver continuidad de lo que ya habíamos visto en el módulo 2. La idea es que el video no sea tan extenso, que sirva como síntesis, que los pueda orientar, que sea una alternativa a las tareas de lectura y de escritura que ustedes vienen haciendo con tutores y tutoras en esta ya tercera semana del desarrollo de nuestro taller. Así que en este módulo vamos a tener los siguientes contenidos. Ya habíamos visto aspectos contextuales y aspectos cognitivos del proceso de escritura a modo de orientación para que ustedes sepan en qué consiste esto que llamamos proceso de escritura y hoy nos adentramos en los llamados aspectos lingüísticos. Para esto habíamos tomado a Daniel Casani en un libro específico que ustedes tienen en la bibliografía que se llama La cocina de la escritura. También vamos a hacer algunas alusiones a cohesión y coherencia en el texto, estructuras generales de los textos académicos, los párrafos, las frases. Hablemos un poco también sobre lo que es normativa, lo correcto y lo adecuado, y hagamos alguna alusión a cierta normativa que ya escapa a lo que es el control de la autoridad del idioma, como puede ser la Real Academia Española, y que tiene que ver con instituciones que regulan la producción de textos académicos. Me estoy refiriendo en particular a las normas APA. Entonces, aspectos lingüísticos del texto tienen que ver con, por un lado, el conocimiento que tenemos, que arrastramos de nuestra formación, en primaria, secundaria, en el nivel superior, aquello que también llevamos como una gramática propia por el manejo del idioma, y que tiene esta doble variante. Nosotros nos expresamos a veces en la oralidad, incluso en la escritura, como son todas estas herramientas como el WhatsApp y otras mensajerías, con niveles de adecuación, es decir, nos adaptamos a la escritura y por lo tanto si nos falta un acento o se puso un acento, cuando quiere decir llego tarde y escribo y me di cuenta que el WhatsApp escribió llegó tarde, hay algunos que se preocupan y lo corrigen y otros dejan que quien reciba entienda que se está refiriendo a llegó tarde. Ahí hay un principio de adecuación idiomática, de economía del lenguaje, ¿no? Nosotros estamos hablando de que cuando se trata de textos académicos, tenemos como premisa la corrección gramatical producto de las normas vigentes, normas reguladas por una institución. Esto incluye a la ortografía, además de la corrección de la frase, a la ortografía, entiéndase por uso correcto de B, de C, S, Z, de los acentos, en fin, G, J, lo que ustedes conocen como problemas ortográficos en general. Incluye también, por supuesto, el uso de la puntuación, el uso de las comas, punto y coma, dos puntos, punto y aparte, como parte de las normas aquellas que tenemos que conocer. Quiero decir esto en la actualidad, aquellos que tienen la habilidad, porque ya la han aprendido en su proceso de escolarización, tienen una ventaja, pero aquellos que tienen dificultades, afortunadamente en la actualidad hay herramientas que los asisten en este proceso. Yo, para aquellos que sean preocupados por esta cuestión, lo que les suelo sugerir es que si le dan a un corrector automático de inteligencia artificial o del propio Word, estén atentos a las correcciones que hacen, hasta les pueden pedir que les haga un sumario con los errores que detectó, de manera que ustedes puedan ver en qué se han equivocado y corregirlos en el futuro. Además de estos aspectos que hacen a la corrección, tanto a nivel de frase como a nivel de palabra, está la estructura del texto, el contenido. Allí hay temas de la oración, que podemos discutir un poco sobre el tema de las frases, y otros que hacen a la coherencia del texto. Esta coherencia está expresada en tres niveles distintos. Lo que se llama coherencia superestructural se refiere a aquello que le da forma a un texto, aquello que lo convierte en un artículo, en un informe de lectura, si ustedes prefieren, porque es más fácil el ejemplo, en un cuento. Esa superestructura es lo que está determinado por una introducción, un desarrollo y un desenlace. En un artículo,
por ejemplo, científico puede ser por lo que es el resumen, la introducción del tema, el desarrollo de los argumentos, la conclusión. La coherencia macroestructural es la que distribuye la información y qué información va en cada parte del texto. Y la coherencia micro es lo que solemos llamar cohesión, haciendo alusión a otra corriente lingüística y que da cuenta de esto, de cómo usamos formas pronominales, cómo usamos sinónimos, cómo usamos conectores, es decir, cómo a veces hacemos elipsis, lo que llamábamos antes sujeto tácito, pero puede estar aplicado al sujeto a una parte de la oración, cuando yo opto por no repetirlo. Por ejemplo, Juan fue al cine, punto, llegó tarde. Ahí, en vez de decir Juan fue al cine, Juan llegó tarde, yo elijo elidir, hago elipsis de eso. Eso es un mecanismo de cohesión. Si digo Juan fue al cine, lo esperaba su amigo, ese pronombre lo se refiere a Juan. Estos son los elementos de cohesión textual. Yo creo que es importante que hagan los ejercicios que les proponemos, porque a partir de ellos ustedes pueden ir viendo de qué manera construyen mejor su propio texto. Hay en la bibliografía un texto de una autora que se llama Marta Marín, que desarrolla, no es para que lo estudien, es para que lo puedan utilizar de herramienta de apoyo. Una de las unidades fundamentales que ustedes conocen y que es necesario manejar en la escritura, yo agrego, cuando digo escritura, yo supongo también a la lectura, que es lo que llamamos párrafo, ¿eh? Párrafo es un fragmento del discurso de un escrito, que es una unidad que se diferencia porque inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Ese punto y aparte, dependiendo del estilo de párrafo, puede ser punto aparte sangría, punto doble línea. Hay distintas clases de párrafo. No es útil la información. Sí, usted tiene que saber, el párrafo puede estar constituido por una o más oraciones o frases. Puede ser una oración extensa o pueden ser varias oraciones. Lo que caracteriza al párrafo, este es el concepto más importante, es que encierra un concepto o una idea central. Un párrafo bien construido es aquel que tiene una idea central, puede estar al principio, es lo más común, pero no necesariamente, y otras ideas que lo desarrollan, ¿eh? O sea, idea principal, ideas accesorias. Y la extensión de los párrafos es histórica. Ha habido distintos momentos, ya van a ver ahora unas manchas gráficas para decir cuál es la mejor estrategia para los párrafos. No hay una regla, pero sí recomendaciones para su escritura. Como les decía, un párrafo suele tener una idea líder, una entrada inicial y otras que la complementan. Un tamaño medio de un párrafo, como les adelanté, es de unas 100, 150 palabras. No es una regla y depende de cada época histórica de cómo hemos ido construyendo los párrafos. Las principales señalamientos, faltas que uno podría identificar en una escritura incorrecta de un párrafo es cuando se mezcla de modo anárquico párrafos largos, párrafos cortos, cuando hay repeticiones y desórdenes, cuando hay una frase, el párrafo es una frase, entonces se transforma en una seguidilla de frases o por lo contrario son párrafos excesivamente largos, ¿no? También puede pasar que esto de lo que llamamos párrafos escondidos, donde hay más de una idea en un mismo fragmento, es posible que requiera de la verificación. La mejor idea, además es una técnica muy interesante como técnica de resumen, es para verificar si está bien constituido el párrafo, tiene que ser fácilmente identificable con una frase, con una especie de subtítulo, ponerle un subtítulo o título al párrafo. Si eso es una operación sencilla, quiere decir que el párrafo está bien redactado. ¿eh? Esa frase que se le coloca al párrafo a modo de ejercicio puede ser una frase extraída del texto o una frase, algo parafraseado por nosotros mismos, ¿no? Miren, aquí el tema este que yo les decía de la mancha gráfica. En el caso de A, son en una página dos párrafos enormes. En el caso del ejemplo B,
que ustedes tienen arriba a la derecha es una página con 5 párrafos. En el caso de C es un espanto de frases, 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 todas identificadas como párrafo. Y en el último caso, abajo a la derecha, algo un poco intermedio en estas formas. Uno diría las opciones que están del lado derecho, arriba y abajo, son opciones más aceptables de lo que sería una extensión de un párrafo. No es regla, sino una recomendación. Acá utilizo la palabra frases porque es la que suele utilizar María Teresa Serafini, el propio Daniel Casani y otros que tienen recomendaciones sobre escritura, pero con una licencia académica la estoy haciendo equivaler a enunciado o a oración. Eso no es técnicamente sinónimo. En términos técnicos tienen significados distintos. Yo les digo frase, estoy refiriéndome a lo que llamamos oración y que identificamos claramente porque empieza con mayúscula y termina con un punto. A veces varias frases constituyen un párrafo. Consejos, las frases no pueden ser ni cortas ni largas, digamos. Entonces, un promedio de 20 palabras por frase, podría ser una recomendación, digamos, útil para la redacción de las frases. La frase corta es molesta porque dificulta la lectura, la interrumpe, y una frase muy larga puede oscurecer el significado, lo puede hacer difícil. Por mi experiencia en la corrección de trabajos, la comparto con muchos colegas del área de lengua y literatura, estamos observando dos clases de errores en la construcción de las frases. El más común es el de la frase incompleta, una frase que no tiene una parte de la oración. Por ejemplo, saliendo por la mañana de mi casa, punto. Bueno, claramente la persona que continúa la frase sigue desarrollando otra cosa, pero la frase está mal construida, le falta una parte. Y en esa misma, esto del uso del gerundio. Yo no lo voy a profundizar en este caso, pero pueden, como les decía, acudir a alguna página para que les dé una ayuda respecto de cuándo es correcto usar el gerundio. Gerundio se refiere al verboide saliendo, llegando, amando, partiendo. A eso es lo que llamamos y que suele tener un uso incorrecto generalmente en la escritura. Para las frases, 3 consejos centrales. Limitar los incisos quiere decir no vayan abriendo comas y paréntesis y paréntesis. A veces es útil. Puntuás, colocas el punto y repetís una frase, aunque tengas que reponer el sujeto con un sinónimo, por ejemplo. ¿eh? Ver que lo que se está escribiendo, tratar de sacarlo, es lo que Casani dice, podar lo irrelevante, y ver cómo estructuro la frase juntando palabras relacionadas. En un consejo posible, la frase que llamamos frase básica o regular es la de sujeto, verbo, complementos. Sujeto con sus modificadores, el verbo y los complementos. ¿eh? De hecho, si un texto fuera todo sujeto, verbo, que también puede ser muy monótono en la escritura. Quiero decir, ahí hay una recomendación de cómo ir estructurando las frases. Estas cosas uno las puede llegar a ser más o menos consciente, pero es difícil de que en el lapso que dura este taller lo puedan ejercitar. Es simplemente algunos tips para que ustedes puedan ir después revisando en su escritura. Como les decía, más allá de las normas establecidas por la institución que regula, que regentea nuestro idioma, que es la Real Academia Española, con apoyo de las distintas academias nacionales, como el caso de la Academia Argentina de Letras, en los textos académicos se suelen utilizar distintos corpus de normas. Hay distintos. Nosotros, en general, en las ciencias sociales y en las humanidades, en educación, se usan las normas APA. Las normas APA son las normas de la American Psychological Association, y tienen distintas versiones. Actualmente esas versiones de las normas APA están en la 7ª edición. Mm, yo creo que las van mejorando, perfeccionando, y como sucede con toda norma, uno le puede gustar más o menos, pero cuando está en un ambiente
decide aceptar el uso de esas normas. ¿Qué son las normas APA? Es un conjunto de reglas, de directrices para que se pueda producir presentación, formato y citación de trabajos académicos de una manera uniforme. ¿Eh? Lo que buscan es asegurar claridad, coherencia, uniformidad en la escritura académica y esto facilita la lectura y la comprensión de los textos. ¿Cómo se hace esto? Se estandariza. Entonces, hay una manera de citar los autores. Ustedes saben, el discurso académico tiene entre una de sus principales figuras, de sus principales desarrollos discursivos, a la cita. Cuando yo digo algo, generalmente me apoyo en una autoridad académica para decirlo, porque esa autoridad tiene prestigio, porque sus investigaciones son válidas o porque yo coincido con ello y decido no decirlo como algo propio. No puedo decirlo porque por más que a mí se me ocurra que cuando una manzana cae del árbol se produce algo que llamo gravedad, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Newton hace siglos y debo reconocer eso como está explicado o lo que sea. Entonces, cuando yo redacto un escrito, y para esto he leído otros autores que me han iluminado, que me han abierto ideas, posibilidades de entender la cosa, yo a veces puedo dos formas, o los parafraseo, digo como ha dicho fulano de tal y expreso con mis palabras, y en ese caso tiene un formato la cita, porque aunque yo lo diga con otras palabras, siguen siendo sus ideas. O puedo repetir textualmente sus citas. Y en ese caso, si son más de 40 palabras, menos de 40 palabras, tiene formatos específicos. Entonces, el uso de títulos, de subtítulos y especialmente las citas y las referencias son objeto de las normas APA. Yo acá les comparto dos cuestiones referidas a las normas. Primero, la diferencia entre referencia y bibliografía. ¿Eh? Una referencia es un listado con la información completa de las fuentes que se citaron en el texto. O sea, cuando ustedes escriban un informe de lectura, si en alguna materia les piden un artículo o lo que fuera, y tienen que hacerlo con Normas APA solicita referencias. Esto es, que haya un listado con las fuentes que utilizaron en ese escrito. Y ahora ya paso a ver cómo, por ejemplo, se cita un libro. ¿Qué diferencia hay entre referencia y bibliografía? Pues bien, como les dije, la referencia incluye solo a las fuentes citadas en el texto. En cambio, una bibliografía es una lista más amplia que incluye trabajos que sirvieron de fundamento, que son útiles para una lectura posterior y pueden incluir notas descriptivas. Pero en general, las normas APA se basan en las citas, en las referencias. Si uno va a hacer normas APA, debiera manejarse con el concepto de referencia. Aquí tienen un ejemplo sencillo, el más común, de la cita de un libro con autor. Entonces, para normas APA, presten atención a la primera línea. Normas APA tiene apellido, con las iniciales, el año en el que fue editado el texto, el título que va en cursiva, la ciudad, coma, el país, dos puntos y la editorial. Este es el formato de las normas APA 6. Entonces, en el ejemplo está Crick, la búsqueda científica en 1994, la búsqueda científica del alma. Esto está citado está extraído textual del manual que ustedes tienen con las normas APA, que creo que es de la Universidad Javeriana, de ahí tomé, pero pueden encontrar cualquiera de las versiones. Si es probable que en la carrera ajusten normas 6 o APA 7, y eso tanto en los procesadores de texto como en las fuentes bibliográficas lo acomodan. Las normas 7 y las APA 7 son distintas, por ejemplo. Y vuelvo a repetir este concepto. Hay normas Vancouver, que yo reconozca en las Vancouver, que son más utilizadas en las ciencias médicas. En fin, distintas formas de citar. Creo que hacen a uniformar el trabajo, a hacerlo comprensible, a que los artículos no sean tan distintos y que cada quien haga lo que se recurre. Este es un ejercicio que ustedes pueden, que tienen que hacer el esfuerzo básicamente en dos aspectos. En lo que hace a las citas, citas dentro del texto, citas separados. Cuando son más de 40 palabras, la cita tiene que ir separada del párrafo propio. Cómo se colocan el autor, el año, dependiendo del tipo de cita. Este es un ejercicio que es importante que ustedes hagan y tienen
en reiteradas oportunidades en los módulos la indicación de hacerlo. Y lo mismo con la cuestión de hacer las referencias. Aunque yo les digo personalmente, a veces me agobia un poco porque son estas normas, las otras. Bueno, hay que saber que si uno pertenece a esa comunidad, tiene esas normas y por lo tanto es importante poder respetarlas, sabiendo que hay distintas versiones y que no resulta tan complicado ni enojoso adaptarse a esas normas. Así que bueno, de mi parte esto lo voy cerrando. Yo espero que tengan un muy buen desarrollo con sus tutores, con sus tutoras, que más que en el taller, que es un compartir de 50 horas, que puedan producir el informe de lectura, que es aquello que le pedimos para que puedan aprobarlo, lo hagan con éxito y que su carrera encuentren en nuestra facultad y en el equipo que los va a acompañar, aquello que vinieron a buscar, que seguramente tiene que ver con herramientas de progreso personal, pero quiero decirles que también como comunidad nos engrandece que tengamos personas formadas en lo que es la docencia en el nivel superior. Así que muchas gracias por la escucha, gracias por el acompañamiento y espero que las clases del taller les sean accesibles y si no, que sus tutores lo puedan hacer. Así que bueno, es todo y les agradezco mucho el acompañamiento. Hasta cuando nos encontremos nuevamente.